Hoy de vuelta está con nosotros Pérez Caliente. La verdad que lo de ayer fue muy interesante. Es un lujo tenerte con nosotros acá en Figar. Y bueno, ya está el trabajo que vas a poner. Y que hizo con Matías Bernengo. Y después van a comentar Noemí Brenta, que es del Instituto de Estudios Históricos de la Facultad, del centro, ¿no? Y Benjamín Oppenheim, que está por allí, que fue colaborador de Prebisch. Vamos a hacer así 50 minutos y comentarios de Vélez. Y después las preguntas. Bueno, bien. empezamos. Sí, este es el trabajo que voy a presentar, es un trabajo reciente, pero que empezamos a principios de año, sobre la evolución de las ideas sobre el ciclo económico y el dinero. El contenido, al cual me voy a referir. En primer lugar voy a hablar un poco de la motivación del trabajo, luego de la tipificación del ciclo económico de acuerdo a Prebisch, las etapas que él veía en el ciclo económico, el mecanismo de transmisión y la política económica en el ciclo. La motivación básicamente es la poca literatura que existe con respecto a los temas monetarios que enfatizaba Prebisch. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, el hecho que Prebisch coincidió con el secretario general de las Naciones Unidas, que se llama Dag Hammarskjöld, que también fue un teórico monetario en los años 30, y mi interés básicamente por las ideas monetarias de Prebisch empezó pensándose a lo mejor Dag Hammarskjöld en sus escritos sobre el ciclo económico y sobre el dinero había tenido algún tipo de influencia en Prebisch, o cuál habían sido las influencias sobre Prebisch. Esa es una primera motivación. Una segunda motivación es básicamente cuando uno mira lo que son los 4 volúmenes de obras de Prebisch y los microfilms que hay en CEPAL sobre esta época, y alguna que otra entrevista, hay como una especie de dicotomía en términos de lo que eran las ideas de Prebisch en el ciclo económico y lo que fueron sus ideas a partir del artículo que él escribió sobre algunos de los problemas del desarrollo de América Latina en 1950. Y parte de esto de alguna manera se explicaba incluso por quizá el propio Prebisch en alguna entrevista, por el hecho de que cuando él salió del Banco Central en 1943 era ortodoxo, y a partir de entonces de alguna manera empezó a ser medio heterodoxo, y realmente cuando uno lee sus escritos en esta época, 1919, 1944, 45, hay realmente algunos elementos importantes, no solo para la discusión actual como puede ser la política contracíclica o los controles de capital, sino también hay elementos heterodoxos como pueden ser la teoría de crecimiento o un intento de formulación de la teoría del crecimiento, restricción de balanza de pagos, y cosas que también se consideran más heterodoxas como el tema de las crisis financieras y todo el tema de expectativas, etc. Entonces esto de alguna manera motivó a empezar a leer un poco a Prebisch en los 4 volúmenes que se publican sobre que son básicamente sobre temas monetarios, y en menor medida sobre los temas de largo plazo que él iba a analizar un poco más adelante. Una tercera motivación para este trabajo es que los 4 volúmenes que están editados hay mucho material repetido y es bastante desordenado, y fue de alguna manera una motivación intelectual de tratar de encontrar algún tipo de coherencia desde los años 20, en los cuales publicó las anotaciones sobre el medio circulante, que era una especie como de crítica a Norberto Piñero, que acabó siendo una historia financiera de Argentina desde 1822 hasta 1914, que van desde ahí básicamente
a los problemas de la posguerra que él planteaba. Entonces tratar de encontrar alguna coherencia, alguna especie como de hilo conductor y alguna evolución dentro de su pensamiento. Entonces esa fue la tercera, yo diría, motivación. Cuando empezamos a leer las cosas, lo que vimos inicialmente, y esa quizá una cuarta motivación, era que Prebisch empezó siendo muy ortodoxo con lo que yo ya me atrevería a decir, y lo digo en el trabajo, tenía una teoría muy monetaria del ciclo, al más puro estilo de la gente de Cambridge antes de Keynes, y poco a poco fue introduciendo los términos de intercambio, las exportaciones, llegando a un punto básicamente donde las fluctuaciones de América Latina se dan o por términos de intercambio o por choques financieros, muy en consonancia sobre lo que se dice fundamentalmente hoy en día. Y una última motivación era qué podían hacer las autoridades cuando se enfrentaban con este tipo de choques a la economía. Y en base a eso, finalmente, después de lecturas y discusiones, empezamos a encontrar algún tipo de hilo conductor en la teoría de Prebisch. Lo llamamos la tipificación del ciclo económico de Prebisch, que es lo primero que voy a hablar. Luego yo me voy a referir a las etapas del ciclo económico. Luego el mecanismo de transmisión, cómo se transmitían los choques y finalmente qué puede hacer la política económica en el ciclo. Los análisis sobre el ciclo económico abarcan básicamente 1820-1844 en las obras de Prebisch de cuartos volúmenes, y de repente uno salta a la teoría keynesiana, luego toda la parte dinámica y luego termina con el artículo 1950, que son algunos de los problemas del desarrollo de América Latina. Y durante este periodo, Prebisch fundamentalmente analizó lo que nosotros llamamos como 8 periodos, que en el trabajo los denominamos ciclos de Prebisch, siguiendo de alguna manera lo que él decía en 1921 con respecto a los momentos de crisis. Prebisch, influenciado por Pareto, por Wilfredo Pareto, influenciado por Wilfredo Pareto, que había sido introducido por Luis Roque Gondra, que fue uno de los profesores de Prebisch y que hizo la primera traducción aquí en Argentina de Pantaleoni. Prebisch, siguiendo a Pareto, en el segundo tomo de su curso de Economía Política, que fue publicado en 1897, que de alguna manera Prebisch conocía y que está citado en las anotaciones al medio circulante, denomina a estos periodos crisis. Para Prebisch, tanto la fase ascendente como la fase descendente es una crisis. Nosotros lo llamamos ciclos de Prebisch. Y los dividimos de esta manera entre 1820 y 1826 o 1822-1826. De ese ciclo nosotros no lo tratamos y empezamos más o menos con el primer experimento de convertibilidad que hubo en Argentina de la Caja de Conversión en 1867-1880. Luego el segundo ciclo 1881-1885, 86-91. Luego el famoso experimento de convertibilidad de 1899 que se materializó en la práctica en 1903, que dura hasta 1914 con la Primera Guerra Mundial, que de alguna manera se vuelve a funcionar en 1927 hasta 1929 con el abandono del patrón oro, y después con eso un ciclo hasta el 33. 35 debería ser hasta 1937-1935, porque se crea el Banco Central de Argentina, y 1937 porque es la primera vez realmente en el cual Prebisch piensa que hay una posibilidad de la autoridad económica, no solo lo que él llamaba de suavizar un ciclo, pero de hecho de reducir la amplitud y reducir la intensidad del ciclo por primera vez por un tema de contracción. Y el resto de 1937 debería ser a 1944, donde vienen los problemas de la posguerra, y en vez de haber una contracción en 1941 por alguna razón, por la recuperación quizás de Estados Unidos de los esfuerzos de guerra,
hay una demanda mayor de los productos, empiezan a entrar los capitales y en vez de tener un ciclo recesivo, lo que hay un ciclo expansivo, y en ese momento lo que se recomienda son los controles, en parte lo que se recomienda son los controles de capital, y a nosotros nos dio la impresión que ahí hubo un punto de